Bienvenidos, hoy vamos a meternos con un tema que, mira, está generando bastante ruido y curiosamente mucho acuerdo en Argentina, la necesidad de regular la inteligencia artificial. Para entender bien qué piensa la gente y qué se está moviendo en la política, vamos a apoyarnos en un análisis muy interesante de Miguel Pavlovsky. Salió publicado hoy mismo, 25 de agosto de 2025, en Hoy Día Córdoba. Hola, sí, es un tema clave, la verdad. La IA avanza, a una velocidad impresionante. Y bueno, la pregunta de cómo manejarla, qué límites ponerle, es cada vez más urgente. Y justo ahora, ¿no? Con las elecciones de medio término del 2025, ahí nomás, aparece este tema donde parece que una mayoría importante de la ciudadanía coincide. Exacto. Y es interesante ver cómo se está dando esa discusión acá en Argentina, según los datos que trae este artículo. Buenísimo, entonces arranquemos por ahí, por lo que opina la gente. El análisis usa fuerte una encuesta reciente de Subán Córdoba y Asociados. ¿Qué es lo más fuerte que sale de ahí? Mira, el número que impacta de entrada es este. Un 76,5% de los argentinos cree que el Estado tiene que regular la inteligencia artificial. 76,5, o sea, más de 3 de cada 4 personas. Es altísimo. Es muchísimo, sí. Para un tema que, digamos, todavía es medio nuevo o complejo para mucha gente, encontrar ese nivel de consenso es, bueno, es llamativo. Ahora, ese porcentaje tan alto, ¿están todos de acuerdo en cómo regular? ¿O es más bien un, che, acá hay que hacer algo? Buena pregunta. No, no es un bloque uniforme. El artículo lo detalla bien. Dentro de ese gran grupo del 76,5% tenés un 40,5% que pide específicamente regulaciones estrictas de uso. O sea, quieren control firme. Ok, casi la mitad de las que pidan regulación la quieren bien estricta. Exacto. Y después hay otro 36% que piensa que tiene que haber algún tipo de regulación. Quizás una visión de un marco más general, no tan ajustado. Claro, sumas esos dos y te da el 76,5% que de una forma u otra apoya que el Estado intervenga. Lo loco es ese acuerdo de base, ¿viste? En un país que a veces parece pura división. Totalmente. Encontrar ese piso de acuerdo y más en algo como la IA que toca tantas cosas. Trabajo, información, todo. Es raro. Sobre todo, como dice el artículo, en este clima preelectoral. Sí, sí. Pero esto no es solo una foto de opinión, ¿verdad? El análisis dice que esto ya llegó al Congreso. Correcto. El artículo hace ese puente. Muestra que la opinión pública tiene un correlato en la acción política. Informa que al día de hoy ya hay más de 30 proyectos de ley sobre inteligencia artificial presentados en diputados. Más de 30. Sí, o sea, el tema ya está instalado formalmente en la agenda legislativa. No es solo una charla de café. 30 proyectos. Suena a mucho movimiento. ¿Eso significa que van todos para el mismo lado o es más bien una señal de que hay muchos intereses distintos, quizás medio dispersos? ¿Qué quieren regular específicamente? Bueno, el análisis de Pavlovsky intenta poner un poco de orden en eso. Identifica como dos grandes líneas o enfoques en todos esos proyectos. No es que sean idénticos, pero se pueden agrupar, digamos. A ver, ¿cuáles serían esas líneas? Por un lado, lo que el artículo llama un enfoque más ético o conceptual. Estos proyectos van a lo general, cómo manejar la IA, si hay que crear organismos de control, cómo articular principios que sirvan para distintos usos y, algo muy importante, cómo gestionar los riesgos asociados. Entiendo. Sería como poner las reglas de juego básicas, los principios y quién va a mirar que se cumplan. ¿Y la otra línea? La otra es más, bueno, más sectorial, más pegada a los problemas concretos. Son proyectos que miran el impacto puntual de la IA en áreas específicas. Por ejemplo, El artículo menciona varios: el mundo del laburo, la comunicación, la cultura, el periodismo, los derechos de autor. Incluso se meten con temas más de fondo como la identidad de las personas o cambios en el derecho civil y comercial. o sea que tenés proyectos que buscan definir la filosofía general y otros que ya están tratando de atajar los efectos prácticos en el día a día. Desde cómo trabajamos hasta qué leemos o cómo se protege una canción, ponele. Exactamente eso. Se intenta cubrir desde lo macro, los principios, hasta lo micro, las consecuencias directas. Y un dato que resalta el texto es interesante.
Los proyectos vienen de casi todos los partidos. Ajá. Hay iniciativas de legisladores de diferentes bancadas, no es algo de un solo sector político. Lo cual tiene sentido, ¿no? Si la encuesta muestra un apoyo tan grande en la sociedad, es lógico que políticos de distintos espacios quieran responder a esa demanda. Claro, refuerza esa idea de que la preocupación por la IA, o al menos la idea de que hay que hacer algo, es bastante transversal en el arco político, por lo menos en esta primera etapa de presentar propuestas. Ahora, una cosa es la presentación de proyectos, y otra muy diferente es que eso se convierta en ley, ¿no? Aquí es donde el análisis de Hoy Día Córdoba pone un cable a tierra. Introduce un poco de cautela. Totalmente. Señala una tensión clásica, pero muy real acá. La diferencia de velocidades. La tecnología, y la IA es el ejemplo perfecto, va a 1000 por hora. Sí, vuela. Y los procesos políticos, la discusión de leyes, por cómo son, por la necesidad de deliberar, de acordar, son mucho más lentos. El famoso gap, ¿no? La ley siempre tratando de alcanzar a la tecnología. Justamente. Y a eso el artículo le suma otro factor, muy propio del contexto argentino actual. Sugiere que aunque haya mucho apoyo ciudadano y proyectos de todos lados, la composición del Congreso ahora mismo y la dinámica política general, bueno, podrían complicar que estas leyes se traten de verdad y se aprueben. Y ahí es donde el artículo mete el tema de la famosa grieta, ¿cierto? Correcto. Trae una reflexión de Américo Schwarzman, un periodista y filósofo, que le da una vuelta interesante a esa idea. Schwarzman dice, según la nota, ojo, no hay una sola grieta que parte todo en dos. A ver, ¿cómo es eso? Porque siempre se habla de la grieta. Bueno, lo que plantea Schwarzman, según recoge el artículo, es que si miras tema por tema, vas a encontrar distintas líneas de división. Él usa la palabra clivajes, que viene a ser eso, distintos ejes de conflicto o acuerdo, y no siempre coinciden con esa gran división política que damos por sentada. Critica esa idea de ver todo como una guerra constante bajo una sola bandera, digamos. Me entiendo. Sería como decir, che, en el tema A podemos estar enfrentados con el grupo X, pero en el tema B capaz coincidimos con gente de X y nos peleamos con algunos de nuestro propio lado. Las divisiones cambian según el tema. Justamente. Y lo importante acá es cómo eso aplica a la IA. La reflexión que parece desprenderse del artículo es: cuidado, porque un tema como la IA, donde tenés un consenso ciudadano enorme, ese 76,5%, puede quedar atrapado, paralizado, si lo miramos solo con los lentes de la pelea política general. Una pelea que quizás no refleja lo que la gente piensa sobre este tema en particular. O sea, la advertencia sería, no apliquemos automáticamente la lógica de la pelea general a un tema donde, en el fondo, quizás hay más acuerdo del que parece. ¿Va por ahí? Esa es la idea que se sugiere, sí. Que si los legisladores pudieran mirar el tema de la IA reconociendo esa voluntad ciudadana de la encuesta y buscando los puntos específicos de acuerdo que seguro existen entre tantos proyectos, bueno, quizás podrían esquivar esa dinámica de bloqueo general y avanzar. Sería reconocer que no todos los temas dividen igual. Implicaría como un esfuerzo de tratar el tema por sí mismo, ¿no? Más allá de las camisetas políticas de siempre. Exacto. Ver esa demanda social fuerte, 3 de cada 4 quieren regulación, como una oportunidad para legislar sobre algo que preocupa de verdad y a muchos, en vez de convertirlo sin más en otro capítulo de la pelea de siempre. Bien. Hagamos un repaso entonces de las ideas fuertes que nos deja este análisis de Hoy Día Córdoba sobre la IA en Argentina. Primero, una mayoría ciudadana muy clara pide que el Estado regule la inteligencia artificial. Afirmativo. Segundo, esa demanda ya se ve en el Congreso. Hay más de 30 proyectos de distintos partidos buscando regular desde lo general, lo ético, hasta lo específico, por sector afectado. Tercero, aparecen los peros, los desafíos. Por un lado, la velocidad de la tecnología, que siempre amenaza con dejar vieja cualquier ley. Ajá. Y por otro, la dinámica política local, la grieta, que podría frenar todo, aunque haya consenso social y voluntad inicial en varios sectores. Exactamente. El panorama que dibuja el artículo es demanda social fuerte, reconocimiento político inicial, pero un signo de interrogación gigante sobre si el sistema va a poder dar una respuesta regulatoria a tiempo y superando las divisiones de siempre. Y conectar esto con lo que pasa en general significa entender que regular la IA no es solo un tema técnico o legal, no. Para nada. Es profundamente político y social.
Tiene que ver con cómo decidimos como sociedad incorporar y manejar una tecnología con un potencial de cambio tan grande como el de la IA. Claro, implica decisiones sobre valores, sobre quién se beneficia, quién se perjudica, el futuro del trabajo, de la información, de la creación artística. Son discusiones centrales. Totalmente. Son debates de fondo para cualquier comunidad. Entonces, si tuviéramos que resumir lo esencial de este análisis, para quien nos escucha, ¿cuál sería el mensaje clave? Yo creo que lo más fuerte es eso, la constatación del amplio consenso social. La mayoría de los argentinos siente o sabe que la IA necesita reglas. No es un tema de nicho, es una preocupación bastante generalizada. Sí, eso quedó clarísimo. Y, al mismo tiempo, hay una respuesta inicial en la política, con todos esos proyectos. Pero, con la duda grande de si se va a poder pasar de las intenciones a algo concreto. Los obstáculos están ahí, la velocidad de la IA y la dificultad para lograr acuerdos políticos importantes hoy. Correcto. El gran desafío que deja picando el artículo es si ese consenso ciudadano tan notable puede ser un motor tan fuerte como para empujar una acción legislativa real y más o menos rápida. Quizás, como se sugería con lo de la grieta, encontrando y trabajando sobre los puntos de acuerdo específicos que sí hay sobre IA, en vez de dejar que la polarización general lo tape todo. Valorar esas coincidencias, quizás esa sea la clave. Y esto nos deja pensando en lo que viene, ¿no? El artículo menciona proyectos sectoriales: trabajo, comunicación, derechos de autor. Si hacer una ley general completa se complica mucho por la política y la tecnología sigue y sigue, ¿será que lo más realista en Argentina termine siendo una regulación más fragmentada? ¿Es una posibilidad? Sí. Una que se desprende de la lectura. O sea, ir sacando leyes para la IA en el trabajo, la IA en los medios, la IA en la salud, a medida que los problemas se hagan más obvios en cada lugar. Podría ser una respuesta pragmática, ¿viste? Quizá no la ideal en términos de coherencia a largo plazo, pero sí una forma de ir haciendo algo. O incluso darle una vuelta más. ¿Será que el debate solo en el Congreso, aunque sea necesario, siempre va a ir un poquito atrás? Por cómo es la IA tan rápida, tan cambiante. Quizá necesitamos pensar también en otras formas de manejarla que complementen a la ley. No sé, estándares técnicos, acuerdos entre sectores, auditorías. Es una pregunta clave que nos deja este análisis. ¿Cómo gobernar algo que cambia tanto y toca todo? No hay respuestas fáciles, pero la discusión que refleja el artículo de hoy día Córdoba sobre el consenso y los desafíos acá en Argentina es seguro un punto de partida fundamental para empezar a pensarla. Una reflexión importante, sí, para seguir pensando. El consenso está, la voluntad política inicial parece que también, pero los desafíos son gigantes. Gracias por acompañarnos en esta exploración sobre la regulación de la inteligencia artificial en Argentina.